Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento en el que vean este podcast. Estamos en un capítulo o episodio más de Sin Camino a Hollywood y hoy vamos a hablar sobre La Naranja Mecánica. Hoy estamos Francisco, Paulo, Juan Sebastián y yo, que también soy Francisco, pero casi todos me dicen Paco o Paquito. Bueno, voy a empezar rápidamente, ya como un ejercicio que vamos a hacer de ahora en adelante en el podcast, que es hablar o leer la ficha técnica. La Naranja Mecánica es una película de 1971 dirigida por Stanley Kubrick y él hizo el guión, la adaptación de la novela de Anthony Burgess para el cine. El protagonista de la película es Malcolm McDowell, que a lo mejor algunos lo recordarán por Calígula. Tanger, y también tiene ahí If de Lindsay Anderson. Y bueno, ya ha hecho televisión o cosas últimamente. Ahí sigue todavía. Cat People también. Cat People, sí. Putting on Fire. Qué buena cara tiene este güey. Sí. Bueno, fue producida por Stanley Kubrick, C. Levy Knopf, Max Rapp y Bernard Williams. El fotógrafo fue John Alcott y fue editada por Bill Butler. Y bueno, vamos a empezar a hablar. A mí me gustaría empezar hablando sobre el libro, ¿no? Que, bueno, fue un libro escrito por Anthony Burgess una década antes de la película, bueno, en 1962. Anthony Burgess, en el mismo prólogo de las ediciones que ahora existen en lengua española o en castellano, él reniega mucho de esta novela, no es su novela favorita, él quisiera ser recordado por otras cosas, pero pues por lo que es famoso y todos lo conocemos y lo reconocemos, es por Naranja Mecánica, ¿no? Echa muchas pestes de este libro, no le gusta a él, está medio en contra, y además, pues bueno, hay un montón de anécdotas con respecto al libro, ¿no? Ahorita vamos a desarrollarlo y a ver si ustedes me quitan la palabra, pero una de las anécdotas o de las cosas importantes es, primero, él no tenía dinero y entonces cuando vendió la novela a Estados Unidos, el editor gringo le quitó el último capítulo, ¿no? O sea, en realidad el final que nosotros tenemos en la película y que durante años circuló en Estados Unidos, le falta el último capítulo, ¿no? El final, porque el editor le pareció que no funcionaba para los americanos y entonces él, como no tenía dinero, aceptó esto, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiera hablar o contar cosas del libro. Sí, que justamente esa es la versión que toma Kubrick para la película, ¿no? Sin eso final. Y también, nada más rápido quisiera mencionar que al parecer la semilla que dio origen a la novela fue que su mujer fue abusada sexualmente por unos militares, ¿no? Gringos, entonces, por cierto. Gringos, exactamente. Sí. Y entonces eso fue como el germen para Naranja Mecánica. ¿Alguien quiere hablar del capítulo restante? Sí, es muy muy Rousseau, ¿no? Como esto ahora sí que es la frase famosísima, ¿no? De que el hombre, eso es lo que procura ese último capítulo, ¿no? Como que realmente la sociedad y entonces se regenera y tiene hijos y se casa y bueno, un poco como esa visión positiva, ¿no? Positiva en ese sentido que me parece que es como bueno, es interesante. Yo leyendo el libro me acordé de la versión del que tomó Scorsese en La Última Tentación de Cristo, ¿no? El libro Kazantzakis, que se llama, ¿no? Kazantzakis, ¿no? De La Última Tentación, ¿no? Sí. La Última Tentación, que es como esta extensión, ¿no? De Cristo, el Cristo que se casa, que, ¿no? Un poco el último capítulo, ese capítulo por tanto tiempo desconocido de Naranja Mecánica me sonó mucho a algo así, ¿no? Es como una especie de redención que la verdad yo sí lo prefiero así donde queda. Como está la película. ¿Cómo está? Sí. Yo lo prefiero así, ¿no? No sé. A mí me llama mucho la atención ese final que es como más esperanzador. Uh-huh. O sea, ahorita como recordando un poco
la película de Trainspotting. Toda esta cuestión de que al final, pues Renton traiciona a sus amigos, o sea, justamente como para tener una esperanza en la vida. Es lo que, yo creo que a mí es lo que me hizo como leer el libro, ¿no? Porque de repente como que no entendía como la relación de por qué decían que Trainspotting era como la naranja mecánica de los 90, exacto, ¿no? así la publicitaron. Sí. Porque, bueno, yo sí puedo confesar que para mí lo que me impulsó a estudiar guión y cine sí fue Naranja Mecánica. Es mi película preferida. O sea, no me importa todos los peros que le puedan ver. Vámonos, ¿no? Para mí es la mejor película que se ha hecho en la historia del Para cine. acabar pronto. No, en serio. O sea, Sí. lo digo así, ¿no? O sea, sé que tiene como muchos defectos y demás. Pero a mí me llama como mucho la atención esto, ¿no? O sea, de cómo al final tiene Burgess esta como versión pues esperanzadora, y cómo Kubrick decide quitar estas últimas hojas y dejarnos con como pesimismo Desazón, bastante interesante, ¿no? Claro. Sí, en realidad el final, o bueno, lo que sucede al final en ese capítulo 21 del que está borrado de la edición gringa y de la película, pues es que Alex se reencuentra con uno de sus drugos, ¿no? Uh-huh. Que es el único, bueno, en el libro originalmente se muere el Lerdo, que es el que sale de policía aquí, uh-huh, como que lo cambian, y el otro aparece como policía, y el único que no aparece, que creo que es Pete, o uno de ellos, George o Pete, ¿no? Ajá, con el que no se encuentra nunca en el libro, sí. De repente se lo encuentra, y él ya está casado, y está como establecido, y entonces justamente yo también me pasó lo mismo cuando lo leí, me recordó muchísimo a Trainspotting, que es esta parte en la que Alex está contando que pues como que se le está antojando pues eso, establecerse, buscar un buen trabajo, encontrar una buena mujer, tener hijos y todo, que pues sí le da un cambio pues muy, muy distinto a la película, ¿no? Otras diferencias que yo encontré con el libro, a diferencia de la película, es que le dan, en el libro es un poco más importante el sentido político, y sí se hablan como de dos partidos diferentes, y sí, que están los dos partidos como jalándose o moviéndose para que él haga, porque van a ser las próximas, que sí se menciona en la película, pero creo que en el libro le dan más profundidad para las próximas elecciones, y que pues salga un partido y entre otro. Y otra cosa que también es muy importante, que nos pasa con un montón de historias iniciáticas o míticas, que generalmente los personajes son mucho más jóvenes de lo que aparecen, ¿no? Como los Caballeros del Zodiaco, que en realidad pues los Caballeros del Zodiaco originalmente tienen 12, 14 años, y tú los ves en las caricaturas y ya son como adolescentes o más grandes. Y aquí la edad de Alex anda entre los 14 o 15 en el libro. En la novela, sí. Y bueno, Andy McDowell, Malcolm McDowell. Era una adolescente. Pues cuando hizo la película tenía 27 años, y en la película pues parece alguien como de 18, 19 años. O más, 20, ya como cerca de los 25, ¿no? O sea, Malcolm McDowell sí ya estaba bastante grande. En la película tenía 27 años de edad en la vida real. Y el personaje como que te hace... Como de 20 máximo. Porque tenía como 18, ¿no? Sí, es muy joven en la novela, en la película ya está más grandecito. Sí, ¿no? pero es bien interesante, ¿no? Porque si te pones a pensar en toda esta cuestión como de esta como adolescencia postapocalíptica, o sea, donde realmente pues es como bueno, no sé, a mí me dio como todo el sentido, o sea, cuando lo leí, de decir, pues bueno, o sea, es un adolescente que no puede como controlar sus impulsos y que se está como buscando, ¿no? Y comparándolo con la peli, o sea, cuando lees el libro, ¿no? Y lo comparas con la peli, pues sí entras como en conflicto. Sí. Con la cara de Malcolm McDowell de pues como 25 añitos. Ya es un adulto, ¿no? Que es como un pandillero extraño, como construido a partir como de esta visión tan peculiar que tiene Stanley Kubrick de la farsa. Sí. Con su traje de Napoleón. Este ambiente como psicodélico. El bar, ¿no? El bar donde pues en vez de pues estar fumando churros o LSD, pues están tomando su lechita.
Sí. Pero de unos maniquíes ahí. Pero la leche tiene droga, ¿no? Exacto. Sí. Que nunca sabes qué droga es, ¿no? No. O sea, Sí, como que los no pone, sé si- ¿no? Es como, supuestamente es como los ¿Y sube, qué tal ¿no? que no? ¿Qué tal que es la lactosa? Pero yo creo que la elección del actor de Malcolm McDowell, además de que es un gran actor, yo creo que fue a partir de la película de If, de Sí, Lindsay sin duda. Anderson, por supuesto. Pero la edad del personaje, o sea, más bien la edad del actor para interpretar este personaje, creo que se debe a cuestiones de su tiempo, de su momento, de censura, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hubiera sido sumamente chocante poner un actor que correspondiera al personaje Claro. de la novela, ¿no? O sea, es decir, ver un adolescente cometer todos los actos que comete Alex. Sí, autocensura de Kubrick, ¿no? Sí. Yo no sé si fue de la Warner o fue de Kubrick. Yo creo que fue de Kubrick en cuanto a la elección del personaje, pero sí, o sea, tener un actor que correspondiera a la edad original del personaje de la novela hubiera sido motivo de suicidio para la película, ¿no? Sí. Yo creo que tenía... Lo de If es muy importante, o sea, la película esta, porque ahí venía, digamos, ya muy evolucionado el free cinema en Inglaterra, que venía con todo este discurso ese sí era muy antisistema, muy político, muy de choque generacional. Sí. O sea, de jóvenes contra viejos, ¿no? Y If es como la película cumbre realmente del free cinema, Claro. ¿no? O sea, y era una cosa que se iba cosiendo desde antes de los 60, o sea, desde finales de los 50 se fue cosiendo hasta que llegó ahí, ¿no? Entonces, yo siento que él, claro, Kubrick justo ahí empezó a sentarse en Inglaterra, ¿no? Después de lo que había sido 2001 y todo. Y entonces ahí agarró el medio cinematográfico de autor independiente, este cine revolucionario, estaba perfecto el caldo de cultivo para que hiciera esta película, ¿no? O sea, Claro. funcionaba perfectamente, ¿no? Y todos estos temas, o sea, esto del ¿cómo se llama? El asistente social que va y lo visita y le dice, vi que estuviste, y que le agarra los huevos, ¿no? Que es medio... Desde que se acuesta, ¿no? Que lo acuesta. Sí, pues aparte de ojete, sí es un acosador en pleno, ¿no? Un güey ese tipo de personajes más esta cosa muy británica, el humor incluso muy a lo Python, ¿no? Este humor Muy escatológico, ¿no? esta farsa escatológica, hasta violenta a veces, acelerada, eso ya lo tenía, o sea, sí encontró ahí, digamos, como todo estaba puesto ahí perfectamente para que la película se hiciera. Ese me parece que es un antecedente muy importante para el momento en el que se dio específicamente la película, ¿no? Y siento que esta cosa de lo que va a plantear en la película este desafío constante a la autoridad, a diferentes tipos de autoridades, ¿no? O sea, la autoridad religiosa, la autoridad, la policía, el profesor, La escuela, los papás, todo tipo de autoridad, ¿no? Eso ya venía, digamos, en el free cinema, se estaba cosiendo ahí mucho, y yo siento que él encontró o sea, llegó o sea, el director, es como encontrarse el director ideal con el contexto ideal. Fue un encuentro ahí, una casualidad pues muy afortunada y pues salió lo que salió, ¿no? Claro. Otra cosa que a mí me hizo un poquito difícil el libro fue el lenguaje que se inventó el escritor. Sí. Esta jerga que, bueno, que aparentemente era como de clases bajas en Londres y que es una combinación entre el cockney y el ruso y el inglés, etcétera, etcétera. De repente el libro me costaba un poco de trabajo porque sí tenía que ir de repente viene ahora el glosario. Originalmente en las primeras versiones del libro no tenían el glosario, pero en el libro, como utiliza mucho la jerga, de repente tenía o sea, ya unas palabras
te las vas aprendiendo, Claro. pero de repente hay otras que no aparecen tanto, que no tienen tanta coherencia, y en la película creo que es muy claro, cuando usa una palabra o algo, como que la frase perfecta, eso hizo Kubrick, pues perfectamente entiendes de qué palabra o qué está sustituyendo. Y sí le quita muchas palabras, ¿no? Son Sí. muchísimas. Yo tengo aquí el glosario y deben de ser... Debes de decirlas al público de las que hay que nunca salen en la película. Pero sí, o sea... Si lo tienes fresco estaría chido decirles. Yo lo que había leído es que el autor estaba en contra del glosario en la edición impresa. Pero sí habrá sido porque él era lingüista. Yo creo que Pero él yo sí- creo que hay cosas que no se entienden realmente. O Tal sea, vez en el, no. tal vez en el contexto Sí, de claro. una frase, ¿no? O algo así, ¿no? Tal vez, O sea, pero sí es más difícil. Sí, es más difícil. No Por es ejemplo, fácil. bogo, que significa Dios. Bruco, que significa vientre. Carola, significa amor, ¿no? Chaplino, Carola. significa, o sea, es el sacerdote. Entonces, pues Sí, así... sí, creo que así- ese sí lo usa con el cura Ajá. en algún momento, en, ¿no? en la película. Sí. Por ejemplo, una que utiliza mucho es la de chicas, ¿no? Que, ¿cómo era? Ay, Dobenchka. Debochka. ¿Cómo? Debochka es muchacha, Así de ¿no? ruso. Y justamente la que pues también se entiende y todo, pero no es la de drugo, que Sí. sí que es el sinónimo de amigo. Entonces, eso se me Eres hacía un medio drugo. raro porque sí había unas que iba entendiendo, pero de repente sí tenía que irme al glosario, ¿no? Y aquí abro otra pregunta para todos. La película, igual que el libro, está narrado en primera persona. No todo el tiempo el personaje, o tú te metes en la cabeza del personaje y estás dentro del personaje, ¿no? Funciona Sí. muy bien en la novela y creo que funciona increíblemente bien en la película. ¿Por qué este personaje en particular, que yo creo que tiene que ver por aquí un poco, nos cae bien o lo admiramos o, Ese es o el nos, tema para nos, mí. nos gusta, ¿no? Alguien tan, pues un psicópata adolescente que Sí. debería de ser deleznable en condiciones comunes y corrientes. ¿Por qué nos cae tan bien Alex? Yo ahí creo, hilándolo, algo que habíamos comentado en la de No Country for Old Men, creo que sí alude por un lado, a las ganas que tenemos de romper, de quebrar, de hacer el mal, de quemar las cosas, ¿no? O sea, hay un impulso humano que es importante ver, que tenemos todos, de chingar, de joder, El Thanatos. sí, exacto, el Thanatos. Y entonces yo creo que ahí es donde existe ese clic. Ese güey está haciendo lo que yo no puedo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hablamos en No Country for Old Men, de él está haciendo por la vida, va cargando un cilindro de Aire oxígeno, comprimido. de aire comprimido, oxígeno, no sé, y lo mismo con Alex, ¿no? Entonces yo creo que es ahí por un lado. Y y está sublimando todas las pulsiones, ¿no? O sea, por ejemplo, nada más rápido, en Un perro andaluz, el protagonista, creo que algo que plantea la película es que hay dos impulsos naturales en la humanidad. Uno es el matar y el otro es coger, ¿no? Copular, ¿no? O sea, y creo que esto en Naranja Mecánica lo ejemplifica muy bien, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra es lo atractivo, la creación del personaje, el diseño del personaje, que es con la música de Porcel y de Beethoven, y es muy bonito, ¿no? O sea, entonces hay algo que sale de la vulgaridad, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino de vulgo como pueblo, como del orden, de yo tengo una vida ordinaria, cotidiana, y él no, y me gustaría, por lo menos durante lo que dure la película, compartirlo, ¿no? Creo que algo pasa de eso. Sí, no, yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, obviamente a nosotros aquí probablemente, no sé, a mucha gente probablemente sí le choque, ¿no? Pero pues es antisistema, ¿no? O sea, es un Sí. güey que desafía, o La sea, autoridad. aparte como están caracterizados esos otros personajes fársicos del el policía y todo eso, son güeyes que tú dices, pues los odias un poco, ¿no? Bueno, te divierten y los odias, ¿no? Esa es como esta dualidad, ¿no? Que es curiosa. El policía es extraordinario, a mí me parece increíble. El cura bonachón, como, bueno. Pero
Yo un poco en línea con lo que dice Pablo, este tipo es un artista, o sea, es un performer, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Porque baila, canta, se disfraza, ¿no? Es un espectáculo y cada crimen que comete es un acto, es arte, o sea, es una representación artística, ¿no? Y aparte de eso, es culto, ¿no? O sea, le gusta Beethoven y cuando se chinga al otro porque están cantando Beethoven ahí en el bar y el otro se ríe, así su risa muy de chavo, así como, y le pega así con el bastón, ¿no? Y como es solemne con cosas espirituales del arte, ¿no? Sensible. Es sensible, o sea, tiene una mascota que la quiere, ¿no? No sé, pues aparte, bueno, también es, digamos que tiene como cierta cosa de sueño, tiene cierta cosa como heroica, natural, que es justamente el güey que como que hace cierto tipo de justicia en ciertos términos, ¿no? O sea, el güey que coge, ¿no? Y el güey que es como quiere ser, como se le antoja ser. Entonces eso es muy atractivo, ¿no? Obviamente, ahora me parece que ese es el punto de la película, ¿no? Eso es a lo que juega Kubrick, y eso no es solamente en esta película, sino en todas sus películas, juega mucho a confrontarte en ese sentido. O sea, a que tú te quedes pensando justo en eso, ¿no? A que te quedes pensando, te encantó Alex Delarge, y es un violador, un asesino, un ladrón y todo, ¿no? Y te encantó, ¿no? Te encantó, ¿no? Full Metal Jacket, ¿no? Y en todas, Lolita, ¿no? Bueno, sí, sí, o sea, es como el de Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados, ¿no? Que es un güey que a fin de cuentas sí iba a ser infiel, iba a ponerle el cuerno a su esposa, o sea, sí iba a cometer vicios morales, ¿no? Y de todo, y de todo, pero te simpatiza porque es un güey que va por la noche y tiene como este misterio y como que eso es una cosa muy de Kubrick, que sí te toca es un poco esa perversión de fondo ahí, y te dice eso también es humano. Claro. ¿no? Pero es como la perversión como del escepticismo, ¿no? Sí. O sea, porque a mí, por ejemplo, se me hace como, bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Alex es como un esteta. Yo no lo consideraría un artista, sino más bien es un ser que ama la belleza. Sí. Uh-huh. O sea, no lo veo como alguien como consciente como de su proceso, sí, de su proceso creativo. ¿No? O sea, pero es como lo único que le queda, ¿no? O sea, porque como que es un personaje que pues sabe que no hay como una solución política, o sea, ni nada, pero lo único que queda es como esta como salvación, pues a partir como de lo bello, pero que es efímero. Y yo creo que en Kubrick está como muy presente esta cuestión del escepticismo. Sí. O sea, en todo. Sí, odia a la humanidad Kubrick, o sea, eso está claro. Pero no creo que el escepticismo sea odiar a la humanidad, sino más bien el escepticismo es una postura totalmente ad hoc, o sea, a lo que es la mitad del siglo XX. O sea, es una postura cruda, o sea, obviamente un poco desesperanzada con toda la cuestión como de lo sagrado. Sí. Pero pues que de alguna manera te deja como este legado de pues es tu problema, ¿no? O sea, es tu responsabilidad y pues no hay como de otra, ¿no? Claro. O sea, el escepticismo no es necesariamente malo y no está peleado con el placer. O sea, pero sí es algo que pues de repente puede ser como hiriente, ¿no? Porque realmente no hay como esta posibilidad de certeza. Sí, yo creo que está desde la novela y en la película dado. Pero Burgess es optimista. Sí, exacto, es optimista. Y por eso, como acaba en la película. Por eso le caga Naranja Mecánica. Sí, él renegó de la película en su momento, ¿no? Y yo creo que ahí el asunto de la libertad es súper importante, ¿no? O sea, y yo creo que es el tema de la película. O sea, lo que sucede es que tenemos una persona a la cual
ejerce su humanidad de una forma terrible, pero es propia de su sustancia, que es el ser humano es libre, ¿no? O sea, iba a mencionar lo que escribe Sartre en el existencialismo es un humanismo, creo que ahí lo escribe, que el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Y entonces tenemos el personaje de Alex que ejerce su libertad de una forma terrible, pero humana, ¿no? O sea, y de pronto lo agarra el Estado, le quita la libertad y entonces ahora ya no puede delinquir, ya no puede violar, ya no puede hacer el mal, ¿no? Ni defenderse. Exacto. Y entonces ya es menos que humano, ya es un gusano, ya es, hablando nietzscheanamente, pero es decir, ya no es una persona como todas las demás, ¿no? Y entonces me parece que eso es como lo esencial del planteamiento, ya en particular de la película, Y es ¿no? que ahí está el problema de la libertad, ¿no? Sí. O sea, si por lo que iba, tú eres un escéptico, pero de alguna manera no puedes ejercer tu libertad, o sea, pues es como un conflicto realmente, pues o sea, pues demasiado doloroso, ¿no? Claro. O sea, porque aunque la mente de Alex esté como en toda esta cuestión de que está consciente de que realmente todo lo que ocurre, pues, ¿no? O sea, puede ponerse en duda, pues no puede o sea, por esta reacción como orgánica y biológica, o sea, pues es un choque total contra toda esa razón escéptica que pues de alguna manera le da como una individualidad, ¿no? Totalmente. Y yo creo que eso corresponde, esto que preguntabas de por qué es tan atractivo este personaje, o por qué es tan atractivo el Joker de Nolan, o por qué el de No Country for Old Men, porque están ejerciendo una libertad que yo como espectador no la puedo ejercer. O sea, yo quisiera matar a ese güey que cometió una injusticia contra mí, pero no puedo. No, perdóname. No, me refería a ti. No, pero ¿por qué no puedo así al que se me metió en la fila, ¿por qué no puedo? Pues porque estoy atado, ¿no? ¿Pero qué te ata? Eres libre, puedes hacerlo. Bueno, yo no puedo, pero Alex sí puede hacerlo, Claro. ¿no? Sí, es una proyección de un deseo perverso. Sublima, Sí, exacto. sí, seguro, claro. No, a mí, bueno, una cosa que me parece a mí importante de mencionar es que la estructura de la película, ¿no? Esta especie de estructura como medio de espejo, ¿no? Entre que tiene en medio toda la etapa del centro de reclusión donde le hacen este procedimiento. Y después vuelve a los mismos lugares, vuelve a visitar los mismos lugares, sí. Pero desprovisto justo de lo que dice Pablo, ¿no? Desprovisto de la capacidad de decidir. Bueno, un poco es interesante también la escena esta en la que hacen esta exhibición de de que funciona el método Ludovico, ¿no? Sí. Que lo arrastran por el piso, ¿no? Toda su dignidad la ofrecen así como para mostrar, ¿no? Porque el discurso del cura es interesante y lo complejiza un poco, ¿no? Porque es una cosa que sí tienen de cierta manera los católicos filosóficamente, que es esta cosa del libre albedrío, ¿no? Que finalmente ahí, en ese momento cuando habla el cura, sí siento que está hablando un poquito Kubrick, ¿no? Un instante, ¿no? Cuando dice bueno, pero ¿de qué sirve esto si no va a tener la opción de elegir? Eso le quita su condición de humano, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Y después leyendo entrevistas de Kubrick y declaraciones de Kubrick, siento que ahí, en ese punto, y eso es algo que no es muy usual en las películas de él, ¿no? Pero decía yo lo de la estructura, es interesante porque en términos de montaje y de guión, ¿no? Esa comparación, ese contraste, es el que también le da muchísima potencia a la película, ¿no? O sea, bueno, hay momentos específicamente que es el escritor izquierdista radical, ¿no? Sí. Que es la primera visita que hace, que por cierto el fortachón es el Darth Vader, ¿no? El David sí. Prowse. Sí, claro. Sí. Sí, el que hace, el que lleva el traje de Darth Vader. El que lleva el traje, sí. Sí, no el gigantón. No la voz. El gigantón. Jones o como se llama. Sí, y comparar, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, comparar esas dos escenas, ¿no?
es muy diciente de cómo la estructura potencia muchísimo la idea de la película, ¿no? Sí. La estructura ayuda muchísimo a potenciarla en ese punto, ¿no? Porque está, bueno, en la primera parte cuando visita a estos, ¿no? Que hace toda su danza del Singing in the Rain y hasta las patadas con ritmo, ¿no? Así, ¿no? El Singing in the Rain, ¿no? Y el Biddy Well, ¿no? La violación delante de él y todo eso, ¿no? Totalmente empoderado, ¿no? Y entonces cuando llega acá, o sea, este güey es el rey en ese escenario, o sea, en esa puesta en escena pequeñita ahí, es el rey, ¿no? Y en esta otra cuando llega es este güey arrastrado que lo están cargando, ¿no? Es como... y lo dice en la narración, ¿no? Dice, soy aquí estoy yo, Alex, ¿no? Como un niño pequeñito aquí cargadito, ¿no? Y luego lo traiciona, eso que estábamos hablando ahorita de su carácter creativo, ¿no? De esta cosa, ¿no? Como lúdica que tiene, es la que lo traiciona y se confiesa, ¿no? Bueno, se devela ahí frente a los demás. Y me parece que ese contraste entre esas dos escenas sí muestra un poco cómo funciona muy bien cómo funciona muy bien como esta especie de estructura de espejo, Sí. para que veamos este personaje. Y aparte es muy interesante el voiceover, la voz en off es muy interesante porque en la voz en off cuando él está desprovisto de su instinto, ¿no? Él en ningún momento se arrepiente de nada, sigue siendo el mismo. O sea, adentro sigue siendo el claro. mismo y sigue diciendo lo mismo, las mismas cosas. Pero exacto, pero es que desde que arranca la película yo creo que arranca así, ¿no? Sí. O sea, porque la película empieza pues narrando como algo que ya pasó. Sí. O sea, tú cuando lo ves como tomando leche, o sea, tú sabes que pues él ya se salvó. Sí. O sea, Sí. te va a contar, o sea, algo que tiene que ver con Con el su pasado, pasado, ¿no? Era yo. y pues esperas que pues Kubrick sea consecuente y, o sea, y pues saber pues qué va a pasar Y con ese personaje que está tomando de- leche y que está tomando droga, ¿no? Está y bueno, y después pasa con los viejitos, ¿no? O sea, Pero ¿sabes qué ves ahí? Nada más rápido. De esto de lo que hablabas del contraste. El escritor, cuando está al inicio de la película, él está trabajando en una máquina de escribir y su esposa, suponemos que su esposa, súper guapa, súper linda, que además desconfía del extraño, en fin, y termina siendo violada. Más adelante ya lo vemos a él incapacitado Total, sí. y acompañado de un güey Un fisiculturista. mamadísimo, ¿no? Como Schwarzenegger, ¿no? O sea, sí, como si lo hubieran desprovisto de su virilidad, ¿no? O sea, es decir, o sea, no me parece para nada gratuito que primero está acompañado de una mujer, ¿no? O sea, y al final está siendo cargado, Sí. o sea, por un mozo ahí súper Ahora, bonito, bueno, ¿no? y bueno, otra... Bueno, y esto que digo de los... Bueno, está la famosa escena esta en cámara lenta donde los otros le dicen, bueno, aquí en esta que vamos a hacer esta noche va a mandar este otro que es Georgie, ¿no? Le dice acá y vamos a ordenarlo así y el malote mío va a ser el otro, el gordo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El Dim, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno. Lerdo. Bueno, el Lerdo en el libro, sí. Obviamente él se resiste a eso porque él no va a permitir que le quiten esa posición, ¿no? Porque realmente eso es lo que él tiene, ¿no? Un poco como lo que decía Tix de que lo que le queda, ¿no? Entonces un poco ahí lo siente amenazado, ¿no? Por eso hace lo que hace, ¿no? Y se lo chinga ahí, ¿no? Y es como por poner orden, ¿no? Es una muestra de poder, ¿no? En ese momento. Pero después está otra vez el contraste cuando son policías que yo no sé cómo filmaron, seguro le metieron una bombita adentro, ¿no? Porque lo meten en el agua un chingo, ¿no? Bueno, dicen las anécdotas, porque dura muchísimo. Sí, ¿no? Si uno trata, sin cortar. Si uno tratara de hundirse así, dicen o cuentan que había un respirador, manguerita, ¿no? pero que no funcionó. Y que sí Casi casi lo se mata. ahoga. O sea, bueno, en una de las tomas, ¿no? Porque Sí. sabemos que Kubrick hace 40,000 tomas, pero sí que había algo para respirar, pero que no funcionó. Y sí es muy angustiante porque de repente deja de moverse y tú dices, pues ya. Que hubiera sido tremendo, ¿no? Sí, hubiera sido tremendo. Pero bueno, eso me parece que es importante. Y bueno, y lo otro ya, digamos, en términos estéticos, yo vi la película ayer otra vez y es como
sí es increíble, ¿no? Sí es increíble como cada cuadro, la meticulosidad de cada cuadro, ¿no? O sea, cada la composición, cosita, ¿no? sí, la composición, ¿no? O sea, hasta cuando los del grupo izquierdista, ¿no? Radical, están poniendo los altavoces arriba, ¿no? Hasta la manera como están ahí parados es como pintar un cuadro, ¿no? Sí. Que bueno, que eso después en Barry Lyndon lo llevaría al máximo, ¿no? Claro. Pero sí es, obviamente, es disfruto. O sea, cada plano, hasta el plano más o sea, la mamá tocándole a la puerta para que salga. Hasta ese plano es increíble, ¿no? Como está planeado estéticamente. Los montajes estos rápidos con Cristo y con la víbora. Bueno, y la víbora así deslizando. Lo de la... Einstein, ¿no? Sí. Lo de cuando recoge a las chavas en la tienda de discos y ahí se las coge. Es totalmente lo contrario a como... Es una forma totalmente opuesta a como casi que como un cliché se hacen las escenas de sexo, ¿no? Que es todo lo contrario, es planos cerrados y cámara lenta, ¿no? Entonces aquí es esta cosa fría porque esto es sexo casual, ¿no? O sea, es así, un plano, un full así, un full y cámara rápida, ¿no? Entonces y lo verso de Guillermo Tell. Exacto, ¿no? sí, entonces, pero es totalmente opuesto como aparentemente los gringos hacen una escena de erotismo y de todo eso que son los detalles y la piel, ¿no? Porque lo que está diciendo es que este güey, pues esto es coger y bye, ¿no? Cada quien para su casa, ¿no? In out. Sí. Bueno, ahora yo quiero hablar un poco sobre el poder de Kubrick y cómo esta película es un parteaguas en el poder de Kubrick para filmar, ¿no? Sí. Por ejemplo, se dice, o lo que tengo entendido es que tanto Cara de Guerra, no estoy seguro si fue un año o fueron 2 años, pero la que sí dicen que fueron 2 años de filmación fue la de Ojos Bien Cerrados, ¿no? Y bueno, porque esta cosa que tenía este poder, que justamente lo adquiere aquí o lo empieza a desarrollar con Warner y la libertad que tenía fue en El Resplandor. En Naranja Mecánica, ¿no? En cierta manera porque costó $2 millones, que era mucho dinero, pero recaudó 40. Y después Warner le abre la cartera y lo deja hacer lo que sea. En El Resplandor también se tardaron meses y meses, ¿no? Que es toda la diferencia con el cine latinoamericano, europeo, sí, etcétera, etcétera, que uno filma películas en 5 semanas, 6 semanas, y este brother se aventaba 100 semanas, ¿no? Filmando. Sí. Y pues eso, o sea, no puedes hacer un encuadre mal, no deberías de tener una actuación mala, no deberías de tener, o sea, todo tiene que ser perfecto si tienes el dinero. Y bueno, evidentemente la obsesión que tiene Kubrick con la imagen, ¿no? Hay que recordar que, bueno, él antes que ser director de cine fue fotógrafo. Él empezó desde muy joven haciendo fotografía fija. Como reportero, ¿no? Como reportero. Tiene una portada muy, muy padre cuando se murió uno de los presidentes gringos. Es muy famosa. Tomaba fotografías de reporteros y bueno, también él fotografió sus primeros 2 largos, ¿no? Como no tenía dinero para pagarle a otro fotógrafo, él fotografió sus primeros largos. Entonces tiene una visión y todo, pero también es algo que fue adquiriendo con el tiempo. Ya para terminar esta parte, hay que recordar que en algún momento dado fue el contratado para dirigir Espartaco y la sufrió muchísimo, ¿no? Porque estaba contratado y no tenía no tuvo que ver con el guión, no tuvo que ver con la elección del reparto, sino que yo entré un poco tarde, metió su cuchara, odió la experiencia de Espartaco y de ahí por lo que luchó en adelante fue por siempre el tener la libertad de todo, ¿no? Claro. Y aquí con Warren, entonces... Y luego el Kirk Douglas con su peinado de salón, ¿no? Sí, era su patrón, ¿no? Así, ¿no? O sea, lo tuvo en una película antes y ya después lo vio Senderos también. de Gloria, sí, en Senderos de Gloria. Que es un película. Y lo contrata, o sea, se vuelve su patrón para hacer la de Espartaco, que era pues su manera de engrandecer. Entonces, así como el balance de qué significa para Kubrick venir de Odisea, hacer Naranja Mecánica y qué pasa después, o el parteaguas, qué significó para él, y bueno, también que alguien platique, que todo el mundo lo sabe, pero pues esto de la censura o autocensura en Inglaterra de la película. Sí, no, y por ejemplo en ese sentido, o sea, creo que sigue pasando, es excepcional, pero sigue pasando, o sea, por ejemplo, en el cine contemporáneo pasó con Iñárritu en The Revenant, ¿no? Que la hizo en un periodo de tiempo
pues no normal, ¿no? Digo, independientemente. Ibardo, que es la película filmada en México por un mexicano que más tiempo de filmación ha tenido, 170 y tantos días, que eso para una filmografía mexicana es... Claro, no, es impensable, ¿no? O sea, y hay infants terribles, ¿no? O sea, que pueden lograr eso, pero son la excepción de la regla. Hitchcock, claro. A lo mejor Tarantino, Tarkovsky también. Sí, pero Tarkovsky sí estuvo medio castigado, pero al final... después de la Unión Soviética sí le soltaron como más, ¿no? Pues parece que sí, pero algo que sí creo que pasa con Kubrick es que, o sea, y lo voy a decir de esta forma, Naranja Mecánica hoy sería un proyecto imposible. O sea, hoy, independientemente o sea, si Iñárritu quisiera hacer Naranja Mecánica, o sea, digamos en cuanto a censura, temas, corrección política, no, o sea, no lo vaya a hacer, por favor. Naranja Mecánica sería un proyecto hoy imposible de hacer, o muy difícilmente, o solo en la vía del independiente. Y es que eso está bien chido, porque de alguna manera sería como interesante saber el público que nos puede ver, o sea, si realmente disfrutan Naranja Mecánica, o por qué no han dicho nada. O sea, estamos viviendo en un contexto donde todo todo vuela por los aires. Claro. O sea, y curiosamente Naranja Mecánica impone demasiado respeto, Eso ¿no? sería O sea, bueno. es bien interesante como ver eso, ¿no? Sería bueno pensar cuáles serían las interpretaciones que se le hubieran dado si fuera hoy, ¿no? O sea, porque también este es un caso... Pero no será porque Kubrick está muerto. Sí. No, o sea, hoy yo creo que si Kubrick estaría vivo... Ah, claro, sería linchado. O sea, sería imposible que un estudio como Warner, HBO o quien chingados quiera, destinara la cantidad de dinero que le hicieron llegar a Naranja Mecánica para hacer ese proyecto. O sea, a menos, o sea, a mí me gustaría imaginar qué dirían, ¿no? O sea, si la película fuera ahorita, hubiera de este año. No aprobado. O sea, si hubiera salido la película claro. Y la gente qué diría, ¿no? Y yo siento que una cosa que es un error que sí sucede comúnmente es como decir lo que está diciendo el personaje lo está diciendo el autor, ¿no? Eso es un error que es común en ese tipo de censura hoy en día. Pero hoy es cada vez más común. Eso, sí, por eso es la crítica de... O sea, a mí, yo al final cuando él dice y ya me curé, ¿no? Y que tiene esta visión así con un Beethoven y está orgasmeado ahí con Beethoven y está... En realidad o sea, cualquiera con 3 dedos de frente lo que está pensando es, pues, qué mierda, ¿no? O sea, como, me encanta este güey, pero un pinche violador y todo eso hizo un acuerdo, un pacto ahí, torcido con los políticos, se limpió, y mató gente y todo eso y no pasó nada, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Eso es lo que uno se da cuenta fácilmente, pero seguramente hay un montón de gente que diría como, no, Kubrick está defendiendo es propaganda. Sí, pero es que de alguna manera como que algo... A mí, yo por ejemplo me acuerdo que las primeras veces que vi... La verdad es una película que yo he visto muchas veces. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi yo tenía como 13 años. Y yo me acuerdo que sí como que me costó como trabajo. Bueno, no sé si ustedes a lo mejor no comparten lo mismo. Pero como ver el lado distópico y de ciencia ficción... O sea, como que no me quedó tan claro hasta como... después de mucho tiempo, o sea... Que lo confrontaste con la sociedad. Sí, no. Como que yo lo veía como mucho desde la perspectiva como de una comedia demasiado amarga, o sea, o desde la perspectiva como existencial de, pues no existe la libertad, pero si tú no ves como la parte distópica de Naranja Mecánica, o sea, pues realmente no la entiendes, claro. O sea, es como, o sea, parece elemental, pero yo creo que mucha gente no lo ve. Sí. O sea, porque realmente... O sea, cómo está construida, o sea, hasta el diseño de producción y demás, es muy engañoso, o sea, tiene como recursos visuales, o sea, que realmente te ponen como en conflicto, porque es como esta mezcla de lo viejo, o sea, como con lo nuevo, todo este contexto de repente donde pues ya no hay comunismo, ya no hay capitalismo, estamos como en un Londres, o sea, como planteado desde una perspectiva filosófica ya totalmente como distinto. Claro. Y realmente pues tampoco hay como una maquinita como extraña, salvo
salvo como tratamiento psiquiátrico. Sí. O sea, que es como a lo mejor la clave como para decir, bueno, es ciencia ficción, pero yo creo que es lo que menos la gente ve. Total. O sea, lo que se ve es, yo creo que la parte como del exceso, o sea, la parte como nihilista y demás. Totalmente. Pero el apocalipsis o la ciencia ficción no se ve, y es una película que yo creo que sí es de ciencia ficción. Además, la mamá de Alex tiene el cabello azul, cosa que se adelantó en su tiempo Kubrick, porque ahora hay abuelitas de cabello azul, no sé por qué, pero se adelantó. No, y cuando van a entrar al edificio, o sea, cuando llegan estos a verlo, sí. al edificio donde vive que no sirve el elevador y todo esto, está hecho mierda. Está todo grafiteado. Pues claro, ahí lo ves. Dañado. Son pequeñas cosas así. Es más distopía que... o sea, sí es ciencia ficción, pero yo siento que es más la sensación distópica, lo inclina mucho hacia eso, me parece a mí. Lo es que del libro yo creo que no está como planteado tan claro, pero la cuestión como postapocalíptica, claro, o sea, es como súper clave. Es que es la ventaja de la literatura, ¿no? Que deja que el espectador... O sea, sí hay elementos. Es un poco lo que dice Paco en el libro se hace más énfasis en lo político, en la discusión política, y eso sí es muy de ese tipo de cierto tipo de ciencia ficción, como esos gobiernos que son como autoritarios, ¿no? Y que están en ese... Pero sí, él no en la película no hace menos énfasis. Pero es que aquí lo que te clava es la cuestión de como del conflicto moral, o sea, que es como un conflicto más cercano a lo cómico, o sea, sí, es como la parte fársica. Y yo creo que ahí, justamente en lo fársico, está más que en la historia, en el tono. O sea, es decir, comienza la película, pantalla en rojos, cosa que es inusual. La música de Wendy Carlos, ¿no? La música de Wendy Carlos, que es la marcha fúnebre de la Reina María de Porcel, pero hecha de forma electrónica, ¿no? Rehecha por Wendy Carlos. Wendy Carlos, sí. O sea, ya la música ya nos está planteando algo torcido. Y de pronto el rostro de este güey, dolly back o zoom out, no me acuerdo. No, es al revés, es hacia atrás. O sea, empieza sí, como, no, por eso es hacia atrás, sí. es out. Y toda la escenografía dice, este era yo y mis drogos y todo eso. O sea, ya no se está planteando un tono de la historia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Kubrick se salió con la suya, súper visionario, que hace que la película no envejezca, pero es que ¿no? Pero es que es bien lógico, porque hasta los códigos de la moda, o sea, por ejemplo, si te pones a pensar, o sea, me acuerdo que una vez por ejemplo, leí un ensayo es un ensayo muy, muy bueno que se llama Retromanía, de Simon Reynolds, donde justamente habla de toda esta cuestión como de los ingleses que tienden como a preservar como por una parte las tradiciones, sí, o sea, pero de alguna manera como a sistematizar toda esta cuestión como de lo viejo. La coronación ahora, ¿no? Y hay como una cosa como bien interesante, Naranja Mecánica, que de alguna manera, o sea, los hippies en Estados Unidos hicieron como todo un comercio. Sí. Para empezar a crear como toda una línea como de ropa, ¿no? De vender las flores y toda esta cuestión. Pero en Inglaterra, pues lo que hicieron fue pues ¿cómo vamos a ser hippies nosotros? No había dinero, o sea, no hay flores. La opción era, más que diseñar, pues de repente agarrar como los vestuarios del teatro y pues ponérselos, ¿no? Sí. O sea, de agarrar como viejos, cosas viejas de terciopelo. O sea, sí, bueno, cosas que remitían como otras botitas, épocas, ¿no? Yo siento que es encajar un sea, poco en el concepto de la película, pues es una cosa que estaba vigente todavía en ese momento, que era pues, los Hells Angels, las Panteras Negras, sí, son como teddy bears, pero al mismo tiempo, pero no tienen como vestuario como de esperanza que tiene como el Power Flower, ¿no? Claro, o sea, pues son cosas que pues las agarran como o sea, es como el vestido que tenía la abuelita, claro, ¿no? O sea, pero, sí. O sea, o el vestido, o el traje que tenía como el abuelo, y pues son esos como vestuarios hippies. Sí. O sea, que son como muy distintos o más bien como vestuarios psicodélicos. O sea, que contrastan totalmente con la moda norteamericana, ¿no? A mí, nada más rápido, me parece fundamental en cuanto a es decir, comienza la película, la acción, se madrean a este vagabundo, luego con esta otra banda que iba a violar a una chica, y llega a su casa
después de esa noche de reventón, y pone a Beethoven, ¿no? Y vemos el retrato de Beethoven y vemos los Cristos bailando, o sea, es decir, Y el cassette. el cassette ¿no? chiquitito, ¿no? y una ilustración de una mujer Con la serpiente ¿no? en el palo, ¿no? Exacto, y entonces a mí me parece que ahí es una clase de diseño de producción, ¿no? En la cual logra un pastiche, logra una Entre amalgama. el futuro y el pasado. Exacto, porque por ejemplo Monty Python lo había hecho con estas imágenes como de la época del siglo XIX, mediados del XIX, y que las recontextualiza. Entonces creo que gracias a esa mezcla, a ese pastiche, a esa... logra como una cierta atemporalidad que si bien es el futuro, puede ser cualquier futuro. Pues hasta el ¿no? hecho de que Alex, pues o sea, a ver, cuando está violando a la Bombín, chica está con Singing in the Bombín Rain. y cantando Singing in the Rain. Exacto. O sea, si esto, a ver, si esa película nos remite a los años, Es un- años 30, Es o un sea, pinche riesgo de tono. o sea, ahí es donde pues de repente se encubre la ciencia ficción y la distopía. Es ¿no? quinto mortal y sale limpio, ¿no? Sí. Sí, pero es que todo es perfecto. Sí. ¿no? Sí, sí. La música, las actuaciones y pues sí, yo creo que Kubrick es el amo del diseño de producción, pero de todo, ¿no? O sea, de cualquier película que pensemos o digamos, todo es Bueno, visual. perfecto, exacto. La y foto es también, increíble, ¿no? sí. La foto también está Sí, bastante, sí, bastante bien, ¿no? Bueno, yo voy a poner voy a hacer una comparación, ya que no está Viviana para que nos peleemos. Voy a hacer Viviana, voy a hacer saludos. voy a hacer una comparación ventajosa y desproporcionada y ya dijeron aquí algunas cosas. De hecho dijeron una Que frase. viva México. De hecho dijeron una frase que ya mencionamos en este podcast, que es que se salió con la suya, Ah, sí. ¿no? Dice, y bueno, lo acaban de decir ahorita de Kubrick, ¿no? Que Kubrick se salió con la suya. Yo digo, por eso quiero hacer esa comparación desproporcionada entre farsas, ¿no? Sí. No hay formas más chingonas de salirse con la suya que Viva México. ¿Sí valía la pena defenderla tanto después de ver Naranja Mecánica o no? Ahí vas otra vez. Ahí vas otra vez. No, pues son diferentes entre sí, pero yo creo que sí. Naranja Mecánica en su momento fue muy molesta. Fue sumamente molesta. Tan molesta que Kubrick pidió que se retirara de los cines londinenses. claro. ¿No? Obviamente Luis Estrada no va a hacer eso, pero pero creo que tanto una película como otra y otras que mencionar, si la farsa no molesta, si no pica, No, sí, si no por incomoda, eso, no no, funciona. por eso voy al punto. O sea, Kubrick también jodió y también claro. chingó, también molestó, todo eso. Pero mira cómo, ¿no? O sea, no voy a comparar a Luis Estrada con Kubrick, pero de farsas a farsas sí hay, ¿no? O sea, bueno, un poco voy a defender un poco el argumento de Viviana esa vez, que era lo de decir a ver, comprométete con el género, ¿no? De la farsa, ¿no? Y yo decía, por ejemplo, en Que Viva México, que te presentan a los personajes fársicos así en fila, ¿no? Sí. Y mira cómo te los presenta aquí Kubrick al policía, al cura, En acción, claro, es más sano. cómo sucede, ¿no? Cómo los armoniza, cómo aparecen orgánicamente no solo en el centro de reclusión, sino en todas partes, ¿no? Claro. No sé, ¿no? No, pero yo lo que sí creo es que tanto la novela como la película están hablando de algo universal que es la libertad, ¿no? Y Luis Estrada se refiere a algo que es México, y creo que lo universal en la película de Luis Estrada, hicimos un capítulo de Luis Estrada, pero es la familia, ¿no? Estamos en ya estamos creando ¿cómo se llama? El Luis Estrada verso. No, Hollywood sin camino verso. No, pero... el sin camino a Hollywood No, verso. pero yo Ya creo que sí es estamos creando. injusta la comparación. Sí, claro, No, sí, solo sí. por una razón independiente de decir, Kubrick es un genio y Luis Estrada no lo es, o viceversa. Creo que la injusticia es el tiempo, ¿no? O sea, es decir, Naranja Mecánica tiene ya una repercusión
de tiempo, de contexto, ¿no? Y esta otra acaba de nacer, ¿no? Es como poner a boxear al Canelo recién nacido con Mike Tyson, ¿no? O sea, bueno, Mike Tyson ya está vivo, ya está grande, ¿no? O sea, bueno, no lo pongan a boxear juntos. Bueno, algunos ya apostaron que va a morir, que no dije, va, que no ¿qué va. nos dice el futuro con esta película? Bueno, Tix dijo que va a caducar. Yo creo que algo que le ayudó mucho a Kubrick a tener el tono y a estar en farsa muy bien, uno es el lenguaje. Sí. ¿No? Porque no es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje grandilocuente. Totalmente. Y entonces eso te ayuda a la farsa. Y otra, que evidentemente, pues por eso es Kubrick, ¿no? Y por eso es un directorzazo. Yo me quejo mucho de que pues se tardaba 2 años en hacer las cosas y en 2 años no te pueden quedar mal, ¿no? Pero la puesta en cámara es una coreografía fársica, ¿no? Totalmente. El momento en que se madrea a sus amigos al lado del río, ¿no? O que cogen todo, es una farsa. Y hace estas cámaras lentas y hace este ballet de Alex, ¿no? No es una no estamos viendo a John Wick madreándose a 10 cabrones, estamos viendo a un bailarín, es casi como disfrutando y golpeando como de la serie de televisión, ¿no? Solo les falta el sí. ¡Pau! Pero es como una mezcla también como de la elegancia. Sí. O sea, y también como de la pues no sé, como una estética pues cruel, sí, ¿no? O sea, y fría. O sea, a mí algo que me gusta como mucho de Kubrick es como esta cuestión como del distanciamiento. O sea, de cómo sus personajes no conectas de inmediato directamente con ellos. O sea, no es algo, o sea, yo creo que ninguna película de Kubrick hay un personaje que dices, ay, qué padre, o sea, quiero ser qué entrañable. Así soy yo. O sea, como que una de las cosas como estarías muy mal. O sea, yo creo que de las peores cosas que hoy vivimos, Puta, así soy yo. Que hoy vivimos como receptores del cine. Sí. Es como esta cuestión de que, ¿por qué tenemos que identificarnos con el personaje directamente? Eso es muy de hueva. Sea, es de hueva. Sí, claro. O sea, y yo por eso, o sea, sí creo que Kubrick tiene como esa postura de, pues a mí no me importa que tú te identifiques de inmediato. O sea, te pega como por otro lado. Uh-huh. O sea, y creo que la farsa va como, o sea, como por eso. O sea, ¿por qué tenemos como que facilitarle al espectador? O sea, que de inmediato tenga esta cuestión de, ay, me cae bien, ay, no, ay, qué lindo, ay, qué padre. Qué gusto. Qué bonito. ¿No? O sea, toda esa cuestión, o sea, es lo que hace que de repente veamos a Kubrick como con cierta como fascinación, pero también como de, pues chale, o sea, ¿por qué? O sea, como por qué es como tan pues a veces como tan hermético, ¿no? Sí. O sea, y ahí sí, por ejemplo, yo pondría como un punto, porque sé que después vamos a hablar de esto, de toda esta cuestión de, a mí, por ejemplo, Christopher Nolan, o sea, sí me parece como un ser, o sea, totalmente anodino, totalmente cuadrado. Sí. O sea, a diferencia de Kubrick. Claro. O sea, no es esta cuestión de que sí, yo soy inglés y no me importa, ¿no? Sí. O sea, como soy un gran técnico, ¿no? O sea, y Kubrick creo que en ese aspecto es como más no va a ser fácil. O sea, claro, que puedas como entrarle a esto, ¿no? Sí. O sea, no va a ser directo. O sea, pero vas a entrar como con todos los sentidos. Yo creo que es muy, ¿no? Totalmente. Es muy, y lo que no entiendes, ¿no? O sea, o sea, hay una parte como críptica en su obra que siempre ha sido como muy atractiva. Yo creo que nada más rapidito. Uh-huh. O sea, tú ves Doctor Strangelove, Naranja Mecánica, que están más cercanas. Hasta Ojos Bien Cerrados. Ves Lolita. Barry Lyndon, Ojos Bien Cerrados, o sea, es decir, hay un universo, ¿no? O sea, ves de Nolan, ves de Memento a la última que vi fue la de... Ese güey edita bien. O sea, ves hasta su última película y parece que no ha pasado años en su vida, ¿no? O sea, parece que le pone votos. No, yo me quedo muy mal, pero... Y nada más rápido. O sea, y me parece que es un imitador de Kubrick,
Yorgos Látimos, pero bueno, ya lo dije. Ah, sí, un poco, sí. No, pero qué bueno que vamos a hablar de él. Y esperamos que les choque, que hablemos de él. No, yo de Nolan pienso. Estás descosiendo. No, yo de Nolan pienso no que no haya avanzado, sino que más bien yo siento que más bien ha ido para atrás, ¿no? Para mí, o sea, el Memento. Memento está padre. O sea, para mí esa Interestelar. o sea, esa sensación más orgánica, más visceral, más real de Memento, yo no se la he vuelto a ver. Pero no, es que no es visceral. Él no es visceral. Pero en esa sí, o sea, en Memento sí lo percibo un poco más así, pero o sea, más real, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de Kubrick, sí siento que el pensamiento, hay una diferencia, bueno, que un poco sigo con lo de Nolan un poco para verlo más claramente a Kubrick. O sea, Nolan sí es como este pensamiento muy físico, científico, frío, así como decir. Esa es su pretensión, por lo menos para mí. No es científico. O sea, el Kubrick base sí es a lo mejor más científico. Sí, pero es que o sea, es un libro de filosofía del Sanborns. No quiero hablar de Nolan. Sí, sino, está bien. O sea, pienso en planteo lo de Nolan para decir que Kubrick es que realmente es un pensamiento más filosófico. Exacto. Y entonces, como es más filosófico, sí, puede ser racional. Él nos está planteando una reflexión racional, estructural sobre la sociedad, constantemente sobre el ser humano. Es que Kubrick es escéptico. Y es un pensamiento que emociona. ¿No? O sea, porque en esta película, por ejemplo, si tú ves a Alex Delarge y el desarrollo de la película, lo que le pasa, ¿no? La manera como lo deshumanizan completamente, y el final en el que se sale con la suya, por donde pasan tus pensamientos, o sea, todo por donde pasa tu reflexión alrededor de la película, tú al final sales emocionado con ese pensamiento, ¿no? Sales emocionado con ese pensamiento porque porque te confronta, ¿no? Porque te confronta. Entonces, te preguntas, por ejemplo, con respecto a la pregunta que hizo Paco, ¿no? O sea, esa es una de las preguntas que te sales haciendo, como diciendo, ¿por qué me simpatizó un cabrón? Esa es una cosa que te preguntas. Es que eso es lo chingón. Y esas son preguntas que te sueles hacer con Kubrick, ¿no? Lolita, entonces ves Lolita y dices, empatizas, pero entonces están los personajes de Doctor Strangelove, ¿no? Y son una cantidad de viejos viciosos, todos con intereses, y que están tan locos y tan aturdidos que están sordos, no se escuchan. Sí, otra farsa, ¿no? otra farsa. Y te divierten y te gustan y simpatizas, pero después no es que salgas queriéndolos, sino dicen, güey, es que así son los pinches políticos. Y así son, Así son los pinches políticos, ¿no? O 2001, entonces la máquina está, ¿no? El HAL 9000, ¿no? Entonces lo que les pasa a ellos, ¿no? Que los empieza a desconectar a todos y se va apagando a todo, ¿no? Y dice, pues es la función, lo más práctico es que ustedes se mueran, ¿no? Para que esta misión se cumpla, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy, muy potentes, son racionales, pero son más bien una racionalidad filosófica que te emociona, es un pensamiento emocionante. Claro, o sea, no es como el Playground que ahorita te está poniendo de que ay, la inteligencia artificial dice que te van a, o sea, que no merecemos vivir. Exacto, ¿no? sí. O sea, no es como que, ¿no? Sí o no, o sea, o tal vez haya cosas que pienses como en la matemática, en ese tipo de ciencia, en 2001 y en ese sentido, pero ese pensamiento de alguna manera te lleva a pensar, digamos, en cosas clavadísimas, que es emocionante pensar en eso, o sea, en pero la existencia del del ser humano. Pero sí. Pero te deja preguntas, o sea, no es como una cuestión de que, o sea, como que es incómodo porque porque te deja preguntas. Ajá. En cambio, por ejemplo, si tú ves, o sea, a mí una cosa que, por ejemplo, que me sorprende mucho de Kubrick, que a lo mejor sí sería como chido, como hasta destinarle un programa, es, por ejemplo, esta cuestión de cómo Stephen King
al igual que Burgers, se emputó cuando hizo El Resplandor, ¿no? Y yo creo que también sí. el de Lolita, Sí, no, también Nabokov. se enojó. O Sí, sea, Nabokov. Pero Nabokov hizo el guión Nabokov. y es extraño porque si realmente ves la versión de Kubrick, yo creo que es como lo más cercano al texto. al texto. Es que había hecho un guión que era como de 300 hojas este güey, ¿no? No, Así pues que él había está- transcrito. él estaba Sí, loco, ¿no? Sí. O sea, pero si te pones a pensar como en la cuestión de cómo, por ejemplo, en El Resplandor, toda esta cuestión de cómo Stephen King tiene este final como super cursi. Y que tiene su versión. O sea, ay, no, al final pues llega no me acuerdo, ¿qué es lo que hacía en el hotel este personaje? ¿Quién? Pero El sí que tiene- salva al niño. Sí. No, pero O sea, y que al final pero en el explota- libro, en el libro y en la película los dos mueren, según yo. Pero, No, por eso, pero Kubrick en lo que hace una es que- queriendo matar o sea, a su familia y en el otro salvándola. O sea, en el libro está esta cuestión de que Dani, o sea, tienes como este resplandor con Que se el comunica. que se comunica con el personaje que lo va a como proteger, ¿no? Y este personaje durante toda la película ¿Quién está a es? punto de llegar, o sea, y es como uno de los cuidadores del hotel, ¿no? Sí. O sea, que se regresa en toda esta nevada en una moto y Sí, demás. sí, pero Y- no sirve de nada. O sea, que no sirve para nada en la película de Kubrick, ¿no? Y justamente esta cuestión de cómo la respuesta que le dio Stephen King, no, perdón, Kubrick a Stephen King es de que, pues es que yo sí creo en la inmortalidad, Ujú, ¿no? claro, O sea, que es como pues, un sarcasmo. claro. Pero sí son posturas diferentes, digo, inclusive opuestas, ¿no? Bueno, pues yo digo que vayamos cerrando. Entonces, Bueno, sí. dos comentarios nos quedan. Para cerrar y para abrir uno de Kubrick, porque sí tenemos que hablar mucho más de Kubrick. O de Resplandor. ¿No? ese, Exacto. bueno. Entonces, ¿cuál es el último que quieran decir sobre Naranja Mecánica que nos haya quedado en el tintero? Y la otra, pues, ¿cuál es la favorita de Kubrick? O cuáles, ¿no? Una o dos, porque no es fácil, ¿no? Claro. Ujú. Sí, bueno, está... pues sí, yo creo que ya dije... Bueno, un poco hacer más énfasis en lo de Wendy Carlos, lo de la música, porque Sí. la música fue un papel muy importante para crear el tono, que bueno, un poco para nuestros fans Tienen que oírlo. políticamente correctos. Sí, tienen que oírla, pero pues es una Tienen que mujer oír a trans. Wendy Carlos. Es una mujer trans, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí para que nos hagan así, a los políticamente correctos. Debemos de poner Eh. ahí en el Sin Camino a Hollywood un YouTube donde venga la música. Sí. Que además es un sonido que cualquiera lo oye en cualquier contexto y te remite Sí, a Naranja es el Mecánica. algo- órgano Moog, ¿no? Que es que no tenía mucho de que se había inventado. No, pero sí hizo un experimento ahí. Sí, pero muy- de hecho con Moog, bueno, Moog, que fue el que hizo eso, él tuvo una relación muy cercana ahí de como de intercambio de ideas, ¿no? Y bueno, también hizo la del Resplandor, también estuvo en esa, ¿no? Y después, bueno, ya para ganar una lanita y irse a vivir bien, hizo la de Tron, ¿no? La de... Eso no lo sabía. No sabía de eso. los sí, Órale. también, ¿no? Sí, la música creo que es muy importante. O sea, la Súper música importante. porque es muy importante en el... yo creo que muchos músicos mamones se escandalizaron de que hicieran eso con Beethoven, ¿no? Con los... Con Porcel. Con sí. sintetizadores de esos iniciales, ¿no? Eso me parece importante. Y bueno, respondiendo a la pregunta, la mía sí es Naranja Mecánica. Sí, creo que es esa, pero sí es difícil de... A mí personalmente, Naranja Mecánica, pero me gusta mucho un par de pelis más, que es no es por ser mamador, pero hay dos de las que se hablan muy poco que me gustan, que es una que se llama Killer's Kiss, que es como la segunda Ujú. que es ¿El de beso un al boxeador, es un boxeador y una bailarina retirada, ¿no? Como una chava que es como la que baila que es la que está en un salón de baile y es como una pareja de baile, ¿no? Que trabaja como pareja de baile y este güey que es de unos mafiosos, ¿no? Y el otro es un boxeador así como fracasado, ¿no? Esa me gusta mucho, es como cine negro así muy clavado todavía, como en una época todavía clásica, como el final del cine clásico, que eso me parece que es muy importante de Kubrick,
que en buena parte fue el que recogió el cine clásico y fue muy importante en la transición y muy influyente en la tradición del cine clásico al cine moderno, ¿no? Sí. Eso sí es muy importante. Y a mí me gusta mucho Ojos Bien Cerrados, porque a mí me genera una sensación que es como aterradora, pero al mismo tiempo me gusta estar ahí en esa peli. Yo no sé por qué, es que yo tengo una cosita con los foquitos. Y como es Navidad, en todas partes hay foquitos de colores. Nicole Kidman. No, y este güey caminando con su y lo van siguiendo, y la música que pone que son estos... De Ligotti. ¿Es nada Ligotti, más, no? que nada más son como estos, No, es... nada más es el pianito, y un güey que lo ve allá también así con abrigo desde lejos, ¿no? Y cómo va recorriendo la ciudad cómo va atravesando la ciudad así, como todo Sí, que es Londres, conmovido pero por lo convirtió en Nueva York. No, y el Eso- libro es una joya de Arthur ese no lo Schnitzler. leí. Hay que De hacer un relatos, episodio de eso. relatos soñados. Esa- Hay que hacer un episodio o sea, por cada película. No hay, o sea, yo creo que ese escritor es como del siglo XX, es de los mejores. Bueno, esa peli me gusta mucho y yo creo que tiene muy bien Bueno, ahí se puede ver claramente cómo era que también era buen director de actores, ¿no? Como decía Margules, chinte chich. Sí, porque Tom Cruise y Nicole Kidman son buenos, pero a mí me parece que están bastante bien, ¿no? Sí. Y bueno, un poco, esa peli y siento que es una película con un misterio bastante potente y atmosféricamente es muy buena, a mí me gusta mucho. Bueno, ya ni hablar de Barry Lyndon, ¿no? Esas cosas Sí, que tenemos que hablar de las demás. Sí. 2001, ¿no? Ok. Voy a cortar el episodio. Que- Pues yo, recomendación, el disco de Wendy Carlos que hace de Bach. O sea, es brutal, es brutal. Y mi película favorita de Kubrick es Barry Lyndon. Eso. No, mi película preferida es Naranja Mecánica. No. O ¿Tu sea, mi película película preferida en la vida es Naranja Mecánica. favorita pero... es Naranja Mecánica, pero de Kubrick es 2001. No, pero, Exacto. no, pero una película que también me gusta mucho sí es Lolita. Sí. También muy provocadora, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo termino diciendo lo que siempre pienso y creo de Kubrick, que es un súper ñoño que debe de haber tenido TOC o algo, era muy obsesivo en todo. No hay varias anécdotas muy locas sobre esto. O sea, Tenía en algún TOC. momento su gato estaba enfermo y él se dedicó a contar cuántas lamidas daba para contar si tenía, para saber, no sé, ese tipo de obsesiones, ¿no? Pero lo vemos en todas las películas. No, por ejemplo, no sé si para Naranja Mecánica o sí, creo que para Naranja Mecánica mandó pedir decenas y decenas de discos. Y bueno, de ahí pues tenemos eso, la música en Barry Lyndon, la música en Naranja Mecánica posteriores, para ubicar toda la música clásica que había, y durante meses encerró yo toda la música clásica, y de allí escogió estos temas que ahora a nosotros nos parecen los más comunes y normales y más clicherosos, pero que él los hizo en cierta forma clicherosos porque los sacó y ahora pues nos parecen así común y corriente, y son los programas habituales de las filarmónicas y las sinfónicas porque lo tenemos introyectados en el ADN por Kubrick, ¿no? De que sacó esa música clásica, que sí es muy importante hablar de ella. Y yo creo que a mí... Perdón, sí, súper rápido de esto que estás diciendo porque me parece fundamental. Uh-huh. Yo una vez tomé un taller con Lucía Álvarez, que es compositora, ha hecho muchos soundtracks para películas mexicanas, para Ripstein, y ella decía que Ripstein era una persona súper culta, ¿no? En música clásica, y creo que es bien importante para la gente que quiere hacer cine escuchar música clásica, leer, saber sobre artes plásticas, o sea, es Peso fundamental, es fundamental. Sí. O sea, Y como que lo Kubrick escuché. Kubrick era un ñoño, Y eso, de la perdón, nada más te imagen, quería hacer ese era un paréntesis. ñoño de la música, era Es muy una... importante, porque nos nutre, ¿no? Y del ajedrez, ¿no? El ajedrez era obsesivo, Sí. ¿no? Del Sí, ping pong. Y mucha gente dice que no era buena persona también, No. pero bueno, ya eso viene sobrando lo que sea. Justamente Matt con McDowell se queja mucho porque creyó que era su amigo
y después de Naranja Mecánica rompió la Eso relación es, con él. casi no Tiene tenía una actores lana. fetiche, ¿no? No. Nada más Kirk Douglas como 2. Bueno, sí tenía por ahí, pero eran Y- muy y Peter secundarios. Sellers. Y el escritor, ¿no? De Naranja Mecánica, ¿no? Peter Sellers, Sí, ahí sí. Sí, ese Peter está, Sellers o sea, tenía repite. unos como más secundarios que sí lo repitió algunas veces. Sí. Sí, pero no. Peter Sellers, Ujú. sí. Y a mí la que, bueno, pienso mucho en ella y me encanta y creo que hizo algo muy loco que es muy poco común, es Cara de Guerra, que para mí Una belleza. tiene un primer acto, un segundo acto y el tercer acto está en tu cabeza, ¿no? O sea, pero ya tendremos que hablar de eso más adelante. Sí, ya hagámoslo Y- todo y- de Kubrick, sí, ¿no? sí, sí, No, sí. bueno. Entonces, bueno, pues es un gusto. Por favor, pónganos en sus comentarios cuál es su película favorita, qué temas les gustaría que nosotros tomáramos o tocáramos aquí sin Camino a Hollywood. Y por favor, píquenle al like, compartan, suscríbanse al canal. Y pues muchas gracias por vernos. Y oigan a Wendy Carlos. Buen de Oigan, Carlos. buen Carlos. Goodbye.